Hola a todos, bienvenidos al tercer video de esta revisión dedicada al uroanálisis en Tiagomet. En este video estaremos hablando acerca del análisis microscópico del uroanálisis. Lo primero que debemos saber es cómo se prepara la muestra para que pueda ser vista en el microscopio. Lo primero que tenemos que hacer es centrifugar 10 mililitros de la muestra de orina durante 5 minutos. Posteriormente, tras haber hecho la centrifugación, nos va a quedar en el tubo de muestra el sobrenadante y el pellet. Lo que tenemos que hacer aquí es remover el sobrenadante y tomar una muestra del pellet o del sedimento. Luego se aplica una pequeña muestra a un portaobjetos y se observa al microscopio. Hay algunas tinciones que ocasionalmente se pueden usar para ayudar en la identificación de ciertas estructuras, pero por lo general el examen sin tinción suele ser lo más común. Respecto a la muestra, es muy importante tener en cuenta que si la muestra es demasiado vieja y no se ha tenido una adecuada refrigeración, los componentes microscópicos como lo son los cristales, las células y los cilindros pueden comenzar a descomponerse, o en otras circunstancias pueden inclusive precipitarse los cristales. Entonces eso podría llevarnos a falsos positivos y a una incorrecta interpretación del análisis microscópico. Teniendo eso en mente, entonces hablemos ahora de los posibles hallazgos. Comencemos por los cuerpos celulares. El primero de ellos son los glóbulos rojos. Como todo cuerpo celular en el uroanálisis, se cuantifica por campo de alta potencia. Un campo de alta potencia es más o menos decir que estoy viendo con un aumento 400 veces mayor. Los eritrocitos pueden identificarse por su falta de núcleos y corresponden precisamente a estas esferas con un centro negro que recuerdan a la forma bicóncava del glóbulo rojo. Para yo poder decir que un paciente está cursando con hematuria, deben haber por lo menos más de 3 glóbulos rojos por campo de alto poder. Y estos glóbulos rojos pueden aparecer isomórficos, es decir, que todos comparten la misma forma, o dismórficos, que hace referencia a que esos glóbulos rojos tuvieron una alteración en su forma tras haberse filtrado por las nefronas y alcanzar la vía geniturinaria. Entonces, ¿qué nos pueden sugerir estas dos formas? Cuando son isomórficos, por lo general nos habla de una enfermedad no glomerular, es decir, que ocurre después de la filtración en el glomérulo. Entonces, la presencia de estos hematíes puede estar dada por culpa de una infección de vías urinarias, la presencia de cálculos renales que lesionan el epitelio tubular, los tumores malignos de la vía geniturinaria, instrumentación reciente de esa vía geniturinaria, el ejercicio vigoroso y la contaminación con sangre menstrual. Mientras que en el caso de los hematíes dismórficos, que los podemos evidenciar en esta imagen, donde si nos damos cuenta, ya esos glóbulos rojos no conservan esa forma esférica irregular que podíamos ver en la imagen anterior, sino que ahora se ven mucho más irregulares y dismórficos. Esto se produce principalmente por enfermedad glomerular. Continuamos ahora entonces con los glóbulos blancos. Entonces, los glóbulos blancos tienen un aspecto regular en donde adicionalmente es bastante clara la presencia de su núcleo. Los glóbulos blancos también se cuantifican y hablamos de leucocituria cuando encontramos más de 5 glóbulos blancos por campo de alto poder. Y si recordamos, hay diferentes causas de leucocitos en la orina y ya las habíamos estudiado en el caso de la leucocitoesterasa en el video de la tira reactiva. Entonces, esas mismas causas son las que nos pueden llevar a la presencia de leucocitos en la orina. Infección de vías urinarias, donde usualmente está acompañado de leucocitoesterasa y nitritos positivos. Catéter urinario permanente, que también puede mostrarnos leucocitoesterasa y nitritos positivos. Y el resto de opciones, como lo son la instrumentación reciente del tracto geniturinario, la malignidad geniturinaria, la nefritis intersticial crónica, la cistitis intersticial, la inflamación abdominal adyacente, en donde todas estas cursan con una leucocitoesterasa positiva, pero no con unos nitritos positivos en la tira reactiva. Y eventualmente también podemos encontrar leucocitos en orina cuando esta muestra esté contaminada con secreciones vaginales. Continuemos con las bacterias. Las bacterias pueden evidenciarse en forma de bastón, como estas pequeñas formas alargadas que están junto a los glóbulos blancos. Y estas, junto a la sintomatología clásica de la infección de vías urinarias
que se denomina como el síndrome miccional, donde podemos encontrar polaquiuria, urgencia miccional, disuria y tenesmo vesical, y que además esté acompañado de unos nitritos y una leucocitoesterasa positiva, son diagnóstico de infección de vías urinarias. Pero por el contrario, si lo que tenemos es la presencia de bacterias en ausencia de síntomas de la positividad de la leucocitoesterasa y sin nitritos positivos, lo más probable es que esa presencia de bacterias responda a una probable contaminación. Las bacterias que viven en la piel o en las secreciones vaginales pueden contaminar la muestra de orina y podrían aparecer al microscopio en esas muestras de orina. Continuamos ahora con las células escamosas. Las células escamosas son uno de los tipos de células epiteliales que pueden verse en la orina. Estas células son las más grandes del sedimento urinario y además tienen una forma bastante irregular, diferente a los eritrocitos y diferente a los leucocitos en orina. Estas células corresponden al desprendimiento de las células viejas de la uretra o de los genitales externos y cuando están muy aumentadas sugieren fuertemente contaminación, precisamente porque se deben a la descamación de la uretra y de los genitales externos. De hecho, no es raro que se encuentren en cantidades masivas en asociación con leucocitos y bacterias, especialmente en mujeres con vaginitis en quien su prueba de orina se vio contaminada por las secreciones genitales. Bien, entonces ya hablamos de los cuerpos celulares. Ahora hablemos un poco acerca de los hallazgos que podemos encontrar de estructuras acelulares en el examen microscópico. El primero de los que vamos a hablar es de los cristales. Los cristales son estructuras sólidas microscópicas altamente organizadas que generalmente se componen de un número muy pequeño de iones o de moléculas diferentes. Y entre los cristales que podemos encontrar están los cristales de ácido úrico, que se forman principalmente en orina ácida y que se asocian a una condición médica que es el síndrome de lisis tumoral. En este síndrome hay una ruptura masiva de células cancerosas tras una primera ronda de quimioterapia. Y todas estas células en su interior tenían ADN, que posteriormente va a ser degradado y el resultado de esa degradación va a ser la formación de ácido úrico. La forma de estos cristales es alargada y con bordes redondeados, recordando a un aspecto de balón de fútbol americano. Los siguientes cristales son los cristales de fosfato de calcio, que se producen en orina alcalina y que por lo general no sugieren alguna enfermedad sistémica, pero en condiciones en las que hay muchos de estos cristales pueden conducir a la formación de cálculos renales. Su forma suele ser alargada con dos puntas o solo con una y frecuentemente se agrupan en estas estructuras con forma de roseta. Los siguientes son los cristales de fosfato de amonio y de magnesio, o también conocidos como cristales triple fosfato, que se producen principalmente en orina alcalina y que aparecen particularmente cuando las concentraciones de amonio son inusualmente altas, por lo que alguna condición médica en la que esperaríamos encontrar esto es en infecciones urinarias por organismos productores de ureasa, como Proteus o como Klebsiella, que convierten esa urea en amonio. La forma de estos cristales es de una apariencia rectangular que recuerda a un sobre. El siguiente tipo de cristal es el cristal de dihidrato de oxalato de calcio. Se produce en orina alcalina y de igual forma los cristales de fosfato de calcio no suele sugerir enfermedad sistémica, pero puede aumentar el riesgo de formación de cálculos renales y tiende a formar estos cuadrados o romboides muy regulares que en realidad tienen una forma de tetraedro o de octaedro cuando se mira de forma tridimensional. Continuamos con los cristales de monohidrato de oxalato de calcio que también aparecen en orina alcalina y que pueden ser normales, pero también se han visto asociados con la intoxicación por ingestión de etilenglicol. El etilenglicol puede encontrarse, por ejemplo, en líquido de frenos o en anticongelantes. La forma de estos cristales recuerda a una mancuerna. Y cuando nosotros encontremos estos cristales en el contexto de una acidosis con anion gap elevado y con insuficiencia renal que no puede ser explicada, deberíamos sospechar fuertemente la intoxicación por ingestión de etilenglicol.
Y por último tenemos los cristales de cisteína, que aparecen en orina ácida y que se producen en un trastorno conocido como la cistinuria. La cistinuria es un trastorno genético donde algunos transportadores que se encuentran en los túbulos encargados de reabsorber o de secretar aminoácidos están afectados. Entonces, eso nos lleva a la acumulación de esos aminoácidos en la orina, especialmente de la cistina, y esa cistina acumulada forma estos cristales que tienen este aspecto de estructura hexagonal. De esta forma terminamos el estudio de los cristales. Hablemos ahora de los cilindros. Entonces, los cilindros, como su nombre lo indica, son estructuras cilíndricas largas que se forman en los túbulos renales debido principalmente a la precipitación de la proteína de Tamm-Horsfall. Esa proteína es la proteína más abundante que normalmente se excreta en la orina. Y la formación de estos cilindros está promovida por la orina ácida y por la orina concentrada. La composición de estos cilindros va a depender principalmente de los componentes que se incrusten en la matriz que va a formar estos cilindros. Entonces existen diferentes tipos de cilindros que se agrupan en dos categorías, acelulares y celulares. Dentro de los acelulares encontramos los cilindros hialinos, los marrones oscuros, los serios, los grasos, los pigmentados y los granulosos. Y dentro de los celulares están aquellos que están compuestos por eritrocitos, por leucocitos, por bacterias o por células epiteliales. Entonces comencemos hablando de los cilindros acelulares. Respecto a los cilindros acelulares, comencemos entonces con los cilindros hialinos. Entonces, los cilindros hialinos consisten principalmente en proteínas precipitadas sin otros constituyentes. Son solo proteínas de Tamm-Horsfall y son altamente inespecíficos, pero podrían verse en circunstancias como la deshidratación o el ejercicio vigoroso, en donde la orina es de flujo bajo y está por lo general concentrada. Los siguientes tipos de cilindros son los cilindros pigmentados. Estos cilindros se producen por la agregación de productos de degradación metabólica o de pigmentos, restos de drogas o medicamentos. Entonces nosotros esperaríamos que eso ocurra en condiciones médicas donde se acumulan productos de degradación metabólica como la anemia hemolítica, como la rhabdomiólisis, como la hiperbilirrubinemia, o en circunstancias en las que, por ejemplo, fármacos como la fenazopiridina brinden estos restos del medicamento que se pueden agregar y generar estos cilindros pigmentados. El siguiente tipo de cilindro son los cilindros grasos. Estos cilindros se forman por la ruptura de células epiteliales ricas en lípidos y estos cilindros contienen estos glóbulos de grasa amarillentos y son altamente sugestivos de síndrome nefrótico, ya que en el síndrome nefrótico se filtran libremente tanto las proteínas como las grasas a través de los glomérulos defectuosos, permitiendo que se formen estos cilindros grasos. Los siguientes tipos de cilindros son los cilindros serios. Estos cilindros serios o serosos son muy inespecíficos, pero se dice que se pueden observar en diferentes tipos de enfermedades renales severas que son crónicas. Respecto a los cilindros marrones oscuros, lo que más vale la pena resaltar es que son fuertemente sugestivos de necrosis tubular aguda. Y por último tenemos los cilindros granulosos, que no son más que un agregado proteico. Entonces, ese agregado proteico puede ser debido a una proteinuria o puede ser debido a que los cilindros celulares se rompen y liberan proteínas que se agregan formando estos cilindros granulosos. Entonces, una condición médica en la que lo podríamos encontrar es en la insuficiencia renal crónica, donde hay una proteinuria característica, o en el ejercicio vigoroso. Y ahora que ya vimos los cilindros acelulares, veamos los cilindros celulares. El primero del cual vamos a hablar es de los cilindros eritrocitarios. Siempre son patológicos y son indicadores de daño glomerular. Este daño glomerular puede estar dado o por vasculitis de pequeño vaso o por glomerulonefritis, ya sea por granulomatosis de Wegener, por nefritis lúpica, por nefritis postestreptocócica, por síndrome de Gut-Pasteur o también por otras causas como el infarto renal o las endocarditis bacterianas subagudas, en donde todas tienen en común el daño glomerular
la lesión, la hematuria y el acúmulo de estos eritrocitos formando estos cilindros característicos. El siguiente tipo de cilindro es el cilindro leucocitario. Entonces, es de esperar que sea el resultado de una inflamación o de una infección severa, como ocurre en la pielonefritis o en estados de inflamación severa como la nefritis intersticial aguda o el síndrome nefrótico. También podrían aparecer en glomerulonefritis postestreptocócica y estos cilindros son realmente difíciles de diferenciar de los cilindros de células epiteliales. Los siguientes tipos de cilindros son los cilindros bacterianos. Este tipo de cilindros indican infección y usualmente están acompañados de leucocitos o de cilindros leucocitarios. Entonces en la imagen podemos evidenciar cómo las flechas nos señalan a estas bacterias que en teoría deberían estar acompañadas de leucocitos en el contexto de una infección y que pueden agregarse formando estos cilindros bacterianos. Por último, tenemos los cilindros de células epiteliales. Entonces, estos cilindros de células epiteliales son la inclusión o adhesión de células epiteliales descamadas del revestimiento tubular. Entonces, si bien nosotros hablamos de las células escamosas, no son los únicos tipos de células epiteliales que hay. Hay otros tipos de células epiteliales que pueden encontrarse en la orina y que nos pueden hablar de condiciones patológicas como la necrosis tubular aguda o como la intoxicación por mercurio, por dietilenglicol o por salicilatos. Y como podemos ver, son bastante difíciles de diferenciar de los cilindros de leucocitos, son parecidos. Y de esta forma terminamos nuestra revisión de los 3 pilares fundamentales que componen al uroanálisis. Teniendo ya todo esto en mente, podemos establecer algunos patrones comunes de condiciones médicas frecuentes que podemos encontrar en ese uroanálisis. Entonces, estos patrones que nosotros vamos a analizar los vamos a hacer en función de los aspectos más importantes de cada uno de sus pilares del uroanálisis, del análisis macroscópico, del análisis por tira reactiva y del análisis microscópico. De esa forma, las variables que evaluaremos son el aspecto y la densidad en el análisis macroscópico, las proteínas, la leucocitoesterasa y los nitritos en la tira reactiva, y los eritrocitos, los leucocitos y los cilindros en el análisis microscópico. Entonces comencemos con la condición médica con la que más frecuentemente se hace uso del uroanálisis, que es la infección de vías urinarias. En una infección de vías urinarias, el aspecto que nosotros esperaríamos encontrar es turbio. Pero recordemos que el hecho de que una muestra de orina no sea turbia no significa para nada que no sea una infección de vías urinarias. ¿Por qué podríamos esperar que sea turbio? Por la presencia de los leucocitos y de las bacterias. Respecto a la densidad, esta no se va a ver realmente afectada. Las proteínas pueden estar elevadas o no estar elevadas. La leucocitoesterasa sí tiene que estar positiva, ya que es el marcador inflamatorio por excelencia, y los nitritos también tienen que estar positivos, ya que las bacterias convierten los nitratos en nitritos. Pero siempre recordando que podrían ser estos nitritos negativos en caso de que sea una infección por enterococos. Los eritrocitos pueden estar o no estar dependiendo de si hay lesión del revestimiento tubular y una consecuente liberación de eritrocitos. Y los leucocitos esperamos que estén positivos sin una necesidad de la aparición de cilindros. Es claro que podrían haber cilindros bacterianos o cilindros leucocitarios, pero no es lo más frecuente. Continuamos con una segunda condición médica frecuente, que es la deshidratación o la hipovolemia. En este contexto, el aspecto que esperaríamos encontrar es de un color amarillo oscuro, precisamente porque la orina está altamente concentrada, que eso también lo vamos a poder ver en la densidad de esa orina. Respecto a las proteínas, pueden estar elevadas o no estar, ya que recordemos que en la tira reactiva las proteínas son dependientes de la concentración de la orina. Entonces, si estamos hablando de un contexto de deshidratación donde está altamente concentrada, es factible que se pueda detectar proteinuria en esa muestra de orina. La leucocitoesterasa no tendría por qué estar positiva, los nitritos tampoco, los eritrocitos tampoco y los leucocitos tampoco porque no hay inflamación. Cilindros que podríamos encontrar serían los cilindros hialinos, que son precisamente el agregado proteico que se puede producir debido a la alta concentración de la orina. Continuamos con una tercera condición médica, que es la necrosis tubular aguda. Respecto a la necrosis tubular aguda, que como su nombre lo indica es la muerte de células tubulares renales,
El aspecto que esperaríamos encontrar es amarillo oscuro, pero esperaríamos encontrar una densidad baja, porque los túbulos están perdiendo su capacidad de concentrar la orina y luego la orina va a permanecer con una densidad baja. Respecto a las proteínas, podrían estar o no estar dependiendo de qué tanto se está liberando a partir de esas células tubulares que están muriendo. La leucocitoesterasa esperaríamos que pueda estar positiva por la inflamación. Los nitritos no tendrían por qué estar positivos. Los eritrocitos pueden estar o no estar dependiendo del daño del revestimiento tubular y los leucocitos también pueden estar o no estar. Los cilindros característicos que se encuentran en esta condición son los cilindros marrones oscuros. Y continuamos con una cuarta condición médica frecuente que es el síndrome nefrótico. En un síndrome nefrótico esperaríamos que el aspecto de la orina sea espumoso y esto se debe en esencia a que el síndrome nefrótico se caracteriza por una filtración masiva de proteínas y esas proteínas en exceso en la orina dan este aspecto espumoso. Respecto a la densidad, esperaremos que esté alta, precisamente porque esta proteinuria aumenta la concentración de la orina. Las proteínas van a estar elevadas. La leucocitoesterasa no tendría por qué estar positiva, los nitritos tampoco, los eritrocitos tampoco, los leucocitos no necesariamente, y los cilindros que se podrían encontrar son principalmente los cilindros grasos, ya que si recordamos lo que hablamos previamente, en el síndrome nefrótico se da la filtración tanto de estructuras moleculares grandes como lo son las proteínas, como las grasas. Y estas grasas pueden hacer acúmulos agregados que generan estos cilindros grasos y que son muy indicativos del síndrome nefrótico. Y como última condición médica, el síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico esperaríamos que esa orina esté roja o café, porque recordemos que el síndrome nefrítico dentro de sus características se encuentra la hematuria. Encontraríamos una densidad que podría estar potencialmente alta porque aquí también se liberan proteínas, menos que en el síndrome nefrótico, pero también se liberan. Las proteínas pueden estar levemente elevadas. La leucocitoesterasa puede estar positiva precisamente por la inflamación secundaria a esa hematuria. Los nitritos no tendrían por qué estar positivos, los eritrocitos van a estar positivos, especialmente dismórficos, porque recordemos que el síndrome nefrítico responde a una enfermedad glomerular y recordemos que en la enfermedad glomerular era cuando aparecían los hematíes dismórficos. Leucocitos suelen estar positivos por la inflamación y los cilindros característicos que podemos encontrar son los cilindros eritrocitarios por la hematuria, donde esos glóbulos rojos se aglomeran y forman estos cilindros. Y de esta forma terminamos nuestra revisión acerca del uroanálisis. Espero que les haya sido útil y nos vemos en siguientes videos. Muchas gracias.